Bueno, para continuar con nuestro seminario Escribiendo la Ciudad, yo creo que ahora vamos a pasar al momento de primera escritura, por decirlo, del primer borrador de este seminario. Y es un concurso, es la premiación de un concurso que se realizó también como parte de este proceso, justamente que se llamaba Escribiendo la Ciudad. Un concurso dirigido a jóvenes, estudiantes universitarios, no universitarios, a personas interesadas que se motivaran, estudiantes universitarios que se interesaran en escribir sobre la ciudad desde las diferentes carreras en las que se están formando: arquitectura, diseño, ingeniería, economía, sociología, derecho. Y fue muy interesante la respuesta por la diversidad en temas en la cantidad de universidades participantes, en la participación de hombres y mujeres jóvenes, y también en las disciplinas que se involucraron, que se motivaron a participar en este ensayo. Para el proceso de premiación, con nosotros de aquí en enfrente, María Fernanda y Fátima, a quienes le voy a pasar el micrófono. Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a llamar primero al tercer lugar ganador, que fue el ensayo Éxodo Urbano del Neoliberalismo a la Sostenibilidad, que lo escribieron Álvaro Adames y Daviani Duval Baez. Vuelvo. La foto, señora, la foto. Mírenla ahí. Van a ver ya, pero el trabajo de estos compañeros estuvo basado en el éxodo en la ciudad. Vamos a verlo en adelante cómo lo abordaron. Bueno, el segundo lugar corresponde al ensayo La sombra de una ciudad deportada, y su autora es Paula Mercedes Hidalgo. Paula hizo una metáfora muy bonita de la ciudad que vamos a ver en un ratito cómo la llamó y cómo la abordó. Muchísimas gracias. Y el primer lugar corresponde al ensayo La ciudad de Santo Domingo, capital de la segregación urbana, y su autor es José Beltré. Da mucha alegría ver rostros jóvenes escribiendo sobre la ciudad. Y tenemos ahí disciplinas distintas, universidades distintas. Entonces, nada, ahora vamos a pasar a esta parte, vamos a conocer qué escribieron, cómo piensan nuestros jóvenes y nuestras jóvenes universitarios la ciudad.
¿Cuáles son los temas? Y esta parte va a quedar bajo la conducción de Ángel Serafín Cuello. Bueno, pues muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos y todas. Ya. Bueno, agradecerles la presencia, de estar aquí, de continuar en el seminario y de con su presencia seguir permitiendo que este espacio de reflexión se dé en un momento tan necesario por las condiciones en las cuales nosotros hemos estado discutiendo en la mañana del día de hoy. Me hago acompañar de José Beltré, estudiante de Derecho de la Universidad Iberoamericana, el autor de el ensayo La ciudad de Santo Domingo, capital de la segregación urbana, de Paula Mercedes Hidalgo, autora del ensayo La sombra de una ciudad deportada, y de Álvaro Adames y Damián Miduval Báez, con el ensayo Éxodo urbano, del neoliberalismo a la sostenibilidad. Estos son estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Pedro Enríquez Ureña. En ese sentido, fíjense, desde su alternativa y tanto desde la Friedrich Ebert hemos entendido que es necesario desarrollar este proceso porque, por un lado, vamos generando todo ese perfil de jóvenes que necesitan pensar la ciudad en función de sus diferentes necesidades y a la vez desde el quehacer científico y académico que debería darse desde las universidades, y es necesario colocar ese debate que en la actualidad no tenemos desde los diferentes espacios e instituciones sociales que deben estar desarrollando este ejercicio. Y por otro lado, ir rompiendo con ese cerco epistemológico de ver únicamente la producción teórica y metodológica de la ciudad limitada y pensada desde la planificación, sino dar otras miradas a los procesos sociales de relacionamiento urbano, de creación de ciudad y de construcción de ciudad, y de cómo a partir de ahí se dan un conjunto de dinámicas de desigualdad, de segregación urbana, en las cuales no se habla ni se ve, y por lo cual parte de ese objetivo es empezar a visibilizar ese conjunto de situaciones y condiciones que sustentan esas realidades. Y por lo cual es un poco las motivaciones que hemos entendido importantes para poder estar aquí y darle voz a estos ensayos. En ese sentido, la dinámica va a ser la siguiente. Voy a otorgar 7 minutos para que cada uno de los panelistas pueda presentar las ideas centrales de su ensayo y a partir de ahí ir sacando un conjunto de preguntas guías que nos permitan tener esa discusión con los y las autoras y a la vez más adelante tener un intercambio con el público, por lo cual motivo a que estén atentos, cuestionen los ensayos que se han producido y a la vez valoremos la pertinencia en términos de los objetivos que pretendemos alcanzar. Y por lo cual le cedo la palabra a los compañeros Álvaro Adames y Damián Miduval de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Pedro Enríquez Ureña. Buenas tardes. En primer lugar, vamos a hablar sobre nuestra motivación. Ustedes estarán preguntando por qué éxodo urbano, el neoliberalismo a la sostenibilidad. Bueno, como estudiantes de arquitectura, siempre tuvimos un contacto directo con asentamientos informales. Esto nos fue sensibilizando y a raíz de esto investigamos y nos quedamos con muchas dudas. ¿Por qué está pasando esto en nuestra ciudad? ¿Por qué tenemos tantos asentamientos precarios en zonas marginales? En este punto investigamos y vimos que el éxodo urbano de zonas rurales hacia lo urbano se ha producido por un descuido en las actividades terciarias y darle prioridad a las un descuido a las actividades primarias y darle prioridad a las terciarias, que son los servicios. Esto es un juego de palabras que utilizamos, el éxodo urbano. Por un lado, teniendo en cuenta esta migración urbana, y por otro lado, lo que es hacia dónde debe ir la ciudad de Santo Domingo, de estas prácticas neoliberalistas hacia un desarrollo sostenible. Bien, lo que queremos destacar es que lamentablemente hay una ciudad que sigilosamente se ha conformado en los márgenes de Santo Domingo que superan los 400.000 habitantes, lo que representa básicamente casi la mitad de la población capitalina. Esto nos deja
en una situación de compromiso ante la ciudad, y como arquitectos entendemos que es necesario plantear discusión y debate sobre estas situaciones. Lo principal que se crea en los asentamientos informales son barreras físicas que se traducen en muros tangibles, en los límites geográficos, físicos de la ciudad, pero a la vez se transforman en límites psicológicos y barreras que nos han llevado a ser ciudades poco resilientes, poco creativas con el futuro de nuestra ciudad, y nos han llevado a un futuro incierto, y eso es lo que nos debemos cuestionar. En el ensayo planteamos las diferentes posturas desde los distintos actores que intervienen en los asentamientos informales. Uno de ellos son los propios habitantes de estos asentamientos, que en cierto grado se limitan a su entorno y tienen una desconexión entre los incluidos y excluidos, por así decirlo. Y hay una brecha enorme de desigualdad, que yo creo que es peor que la pobreza, en cierto grado, que hace que la ciudad no conviva de manera exitosa. Otro aspecto fundamental es el gobierno como responsable de la gestión de la ciudad, que prácticamente al no invertir en estos asentamientos informales, lo que está haciendo es tener posturas neoliberalistas. En cuanto a cómo consideramos los asentamientos informales, es que lo vemos como una potencialidad. Podemos sacarle provecho a estos asentamientos, en vez de verlos como un cáncer que nos hacen daño y nos traen atraso. ¿Qué tal si vemos las potencialidades y esas fortalezas que podemos encontrar en esos asentamientos, y así poder hacer de ellos unos asentamientos más resilientes y más responsables con la ciudad? Por lo tanto, entendemos que es beneficioso, por ejemplo, estas dinámicas entre una acción entre la ciudad propia, las organizaciones, la academia y la ciudad en general, porque así hay una mejor transición entre esas decisiones que deben ser tomadas por el Estado para con los ciudadanos. Y creo que debemos aprovechar la oportunidad que tenemos de que todavía hay un margen de error, que para no llegar al límite y saturar la ciudad es importante practicar utilizar todas las herramientas que tenemos a disposición en esta generación para poder dar diagnósticos veraces de lo que está ocurriendo en Santo Domingo y poder plantear soluciones sostenibles, no solamente desde lo económico, sino también desde todo lo cultural, político, social, que va relacionado con el desarrollo sostenible y hacia donde nos debemos dirigir, de plantear todo desde un conjunto. Y para terminar, consideramos las utopías es un caso curioso, por la razón de que planteamos crear proyectos utópicos en un cierto sentido, pero no con la intención de simplemente lanzar proyectos, sino de poder plantear el rumbo hacia donde nos queremos dirigir como ciudad. En una cita que decía Galeano, atribuida a Fernando Birri, decía que la utopía está en el horizonte, y mientras más yo me acerco, más ella se va a alejar. Entonces surge la pregunta, ¿para qué sirve la utopía? Responder, para eso, para avanzar. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Álvaro Adames y Doriani Duval. Para ir generando esas preguntas desde ya, cada uno de ustedes, ¿cuáles son esas diversas características que ustedes pudieran identificar y que han recogido en su texto que vinculan
a esa situación de más que de pobreza, de desigualdad? Y por otro lado, ¿cuál es esa visión de inclusión y de sostenibilidad? ¿Quieren responder ahora o respondemos luego todos? Ok. Bueno, pues van anotando sus preguntitas y en ese sentido vamos a continuar con la compañera Paola Mercedes Hidalgo, la autora del ensayo La sombra de una ciudad desposeída. Muchas gracias, buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes. Para empezar, cuando vemos nuestra ciudad podemos apreciar diferentes atributos que tiene, entre ellos el encanto de sus playas, la delicia de su gastronomía, la alegría de la gente y el atractivo que ofrece su perfil urbano en las zonas más desarrolladas. Pero todo esto es solamente la imagen, la portada vista desde fuera que nos quieren vender los medios, la prensa, la imagen que se le muestra al turista. Pero ¿cuál es la realidad que vivimos cuando nos adentramos en esta ciudad? Muy distinta, porque cuando estamos en ella sentimos muchas cosas agradables, pero con mayor frecuencia se sienten cosas desagradables. ¿Y por qué pasan estas cosas? Esto nos lleva a pensar que la ciudad que estamos desarrollando, actualmente las decisiones que estamos tomando, no nos van a llevar a la ciudad que queremos ver en un futuro. Entonces, ¿qué medidas podemos tomar? ¿Cómo podemos abordar esto? ¿Qué podemos hacer? Entonces, nos encontramos entre un problema multifactorial que necesita un análisis arduo para poderlo enfrentar correctamente. Entonces, hay que evaluar diferentes factores. Dentro de estos factores tenemos el neoliberalismo, que es una corriente económica que se ha estado desarrollando en nuestro país durante los últimos años, y gracias a esta corriente se han tomado diferentes decisiones que han afectado a nuestra ciudad. Dentro de estas decisiones, por ejemplo, podemos ver en el polígono central o en las zonas más concentradas que se está viendo cómo se crean muchas torres y, por ejemplo, se compra un solar donde anteriormente había un edificio de 4 niveles con una densidad poblacional estable relativamente, donde había un volumen de vehículos estable también, razonablemente, y entonces se compra el solar, se demuele el edificio y se construye una torre donde se triplica o se cuadruplica la cantidad de familias que viven ahí, el volumen de vehículos que transitan en una vía donde se mantiene las mismas dimensiones, y ahora este fenómeno que se da en un solar se multiplica en todos los solares de esa misma vía, y no solamente en esa vía, sino en todo el sector. Entonces ahí se va generando el problema del tráfico, la congestión. Entonces, no solamente este problema, sino que las clases, ¿qué pasa con las personas que vivían en esa residencial que fue vendido? ¿A dónde van? Ya no pueden, esa clase social no puede costear el nuevo modelo que se está desarrollando. Entonces se ven obligadas a irse a la periferia, a los suburbios, a los márgenes de la ciudad, porque no pueden costear este modelo. Entonces se va desplazando poco a poco una clase social por otra y se va concentrando el desarrollo que solamente beneficia a un sector. Entonces, otro factor importante que se debe tomar en cuenta es el espacio público. Y cabe destacar que por lo que dije anteriormente, lo que expliqué anteriormente, se intensifica el fenómeno de la gentrificación. Entonces, volviendo al tema del espacio público, tenemos que en la ciudad, sobre todo nuestra ciudad de Santo Domingo, tiene una escasez alarmante de espacio público, siendo el espacio público un espacio donde las personas se pueden relacionar y que beneficia la cohesión social, y un espacio sano que con la incorporación de áreas verdes favorece a la purificación o al beneficio del medio ambiente, y sobre todo con tanta contaminación por los vehículos. Entonces se está, por ejemplo, las isletas, los bulevares en las avenidas se están reduciendo para crear más carriles, para resolver el problema del tránsito, que la creación de más carriles en una vía no necesariamente implica una solución, porque se está concentrando todavía más el flujo en lugar de darle otras salidas, otras alternativas para el usuario. Entonces, también la escasez de espacio público contribuye a la entropía urbana. Entonces, otro factor, vemos
ya, bueno, todo lo que tratamos, lo tratamos más en la parte, digamos, más aventajada. Entonces, ¿qué pasa con la gran inmensa cantidad de dominicanos que no viven en esta parte? Son los que sufren las condiciones más críticas. Cuando vamos, por ejemplo, al litoral del río Sama y a sus márgenes, vemos personas que tienen calles mal acondicionadas, tienen viviendas informales, carencia de servicios, los pocos servicios que tienen en muy mal estado, el alambrado público y el mobiliario urbano defectuoso y una gran carencia de espacio público. Entonces, ¿qué pasa con nuestra ciudad? Este es, digamos, el contenido que tiene este libro. Entonces, fruto de este análisis y de esta mirada, digamos, general que hacemos, podemos tomar algunas conclusiones que nos pueden orientar en cómo abordar la ciudad correctamente. Una de estas soluciones o medidas que se pueden tomar es considerar la descentralización de las ciudades, como ya se había hablado. La descentralización la podemos relacionar con el rizoma urbano. Consiste en dinamizar diferentes hitos y no concentrar un polo o un centro, sino que se le pueda otorgar servicios y oportunidades laborales a otros puntos. ¿Y qué va a contribuir a esto? Bueno, las personas van a ir a esos puntos, los sectores inmobiliarios van a comprar lotes en estos puntos y ya no se va a dar tanta verticalidad, sino que la ciudad va a crecer de forma horizontal y se va, digamos, no va a haber tanta concentración de tráfico y tanta concentración poblacional. También un tema, digamos, destacado es promover el espacio público, la creación en diferentes partes, no solamente en la parte más central, sino en las afueras, y con esta creación se contribuye a la cohesión social y que las personas de diferentes clases puedan tener un encuentro. Y también algo importante es tomar en cuenta la participación que tenemos nosotros como entes de la ciudad, no solamente las instituciones que velan por nosotros, sino nosotros que somos los que estamos viviendo dentro de la ciudad. ¿Qué podemos hacer? Bueno, cumplir con nuestra ciudad, exigir los derechos que nosotros tenemos y colaborar cuando es necesario. Entonces, quizás tenemos mucho camino que recorrer, unos desafíos difíciles que debemos de tener la osadía de enfrentar, pero si nosotros atacamos la causa del problema, vamos a poder lograr que esa portada que se nos enseña pueda ser correspondida con un contenido que pueda ser igual a esa portada. Entonces, muchas gracias. Recopilando todo vinculado a esa visión de ciudad como contenedor también de relaciones, de estructuras, de dinámicas y a partir de ahí cómo se va tejiendo todo un conjunto de imaginarios también en torno a las diferentes poblaciones y a esa misma visión de ciudad. Vamos a pasar con José Beltré, que es estudiante de Derecho de la Universidad Iberoamericana, autor del ensayo La ciudad de Santo Domingo, capital de la segregación urbana. Bien, muchas gracias, Ángel. También quisiera agradecer a Ciudad Alternativa y a las demás instituciones que han organizado este seminario y sobre todo el concurso para dar espacio a que la academia, a que la juventud podamos hablar sobre lo que sucede en nuestras ciudades. Antes de iniciar, yo quisiera abordar primero lo que me motivó, como muchos me han preguntado, como estudiante de Derecho, a escribir sobre este tipo de cuestiones. Y fueron básicamente algunos fenómenos, producto de unos de estigmatización de los barrios. Por ejemplo, yo soy del interior, yo vine acá a estudiar en el 2014. Bueno, Ángel ha compartido conmigo. Yo soy de Aso, Ángel ha estado por allá en Aso. Yo llegué acá en el 2014 y, por ejemplo, me enfrenté al aspecto que mencionaba mi compañero Álvaro de la estigmatización de los barrios. Cuando yo fui un estudiante becario y yo comencé a estudiar en la universidad y yo preguntaba, ok, ¿dónde tú vives? Comenzando a hacer la interrelación personal. ¿Dónde tú vives? Ah, yo vivo en Piantini. Y cuando me preguntaban, ¿dónde tú vives? Ah, yo vivo cerca del Dominico Americano. Eso es mata hambre. Entonces yo decía, ah, yo vivo cerca del Dominico Americano.
Entonces, esa estigmatización que hay de los barrios fue una de las principales. En aquel momento yo dije, oye, pero esto es un problema. ¿Por qué? Y me pasaba también con un compañero que tenía, que vive en el Sánchez La Fe, le decía, yo vivo atrás del estadio Quisqueya. Hermano, usted vive en el Sánchez La Fe. Entonces, esa estigmatización de los barrios fue una de las cosas que me motivó. Y también, últimamente, con la remodelación del Malecón de Santo Domingo, de las actividades que se realizan en el Malecón, que van de una forma u otra orientada a que la aproveche una clase social, mientras tanto la otra es la que limpia en la noche. Ese tipo de fenómenos fue lo que me motivó más o menos a escribir sobre este tema. Mi ensayo tiene como punto central, presenta como consecuencia del neoliberalismo que se ha perdido el derecho a la ciudad por parte de los ciudadanos, en el que ya nosotros como ciudadanos no somos los que tenemos el control del manejo del ordenamiento de la ciudad, sino que hemos dejado a través del neoliberalismo que esa mano invisible que plantea Adam Smith sea la que controle ese mercado, sea el que controle qué se pone en la avenida Winston Churchill, qué se pone en la avenida Abraham Lincoln. Ese mercado es el que controla eso. Y eso es lo que ha venido controlando, que se construye en Santo Domingo Este, que se construye en Alma Rosa y que se construye en Maquiteria, por ejemplo. Ese mercado es que ha venido evolucionando ese ordenamiento de la ciudad, que lo hemos alejado de nosotros, los ciudadanos, y por lo tanto no estamos aprovechando o haciendo uso de lo que plantea Henry Lefebvre en su libro de Derecho de la Ciudad, de nuestro derecho de la ciudad. Entonces, básicamente, el ensayo plantea cómo a medida que la ciudad, que el mercado se va apoderando del territorio, los que menos pueden, no pueden sostener sus hogares en ese espacio porque es muy caro y tienen que alejarse a las periferias. Se acercan mucho más para la periferia, mientras que el polígono central, donde se centra toda la economía, pues ahí se va centrando todo. La segregación no solamente afecta a las personas que no pueden vivir en ese mundo del mercado neoliberal, sino también, porque tenemos que ser un poco objetivos, también afecta a la parte adinerada, a la parte a la clase social alta. Sí lo afecta, pero es menos grave, en virtud de que, por ejemplo, tenemos una segregación indolente o positiva, de que una persona que es de clase alta decide irse y formar un barrio cerrado, lejos del polígono central, en virtud de que en el polígono central hay un sinnúmero de asentamientos humanos, y se siente amenazado por la inseguridad, el aspecto de que yo vivo aquí en el polígono central, pero no puedo subir porque me puedan atracar. Entonces se crea ese fenómeno de segregación indolente o positiva, que la persona de altos recursos simplemente va a resolver su problema, hace un barrio cerrado, complejos cerrados, y él está ahí tranquilo. Entonces la segregación también afecta porque es una inversión, que si no hubiese pasado todo esto, tuvo que hacer la inversión de construir un barrio cerrado. O sea que afecta también a la clase alta, pero es menos grave. Vamos a centrarnos ya un poquito en el aspecto de las personas que no tienen los recursos para poder hacer un barrio cerrado. Entonces, mi ensayo explica ese proceso neoliberal en el que el país está inmerso, como mencionaba anteriormente mi compañera, desde hace varios años. La segregación urbana acá en la República Dominicana no es nueva. O sea, los barrios que están en las periferias tienen muchísimos años ahí, muchísimos años desde que llegó el neoliberalismo al país. Pero este fenómeno económico ha podido que nosotros lo veamos muchísimo más, que eso está ahí y que cada día va creciendo. Como mencionaba anteriormente el expositor, que desde los aires se veía todo lo que no se ve en las fotos del turismo y etc. Entonces, mi ensayo plantea la idea de que a medida que esa ciudad neoliberal ha ido creciendo, también se ha ido perjudicando ciertos derechos fundamentales. Como abogado, estudiante de Derecho, quería plantear el aspecto de la vulneración del derecho al acceso a la salud. Porque, ¿qué pasa en nuestro Distrito Nacional? Tenemos que en el polígono central no hay hospitales. En el polígono central no hay hospitales. La mayoría de los hospitales, muy buenos hospitales que tenemos, se encuentran en las periferias, están en los barrios.
gran parte de ellos. Mientras tanto, en el polígono central, lo que tenemos es alrededor un montón de clínicas privadas. Y esto también va en la parte de que la segregación nos afecta a todos. Como decía Galeano, que anteriormente lo mencionaba mi compañero, el derecho a soñar, sin el derecho a soñar, todos los derechos serían insípidos. Entonces, debemos permitirnos que todos podamos soñar, de que podamos tener un hospital tanto en las periferias como también se pueda tener un hospital en el polígono central. Entonces, el gobierno, como una parte de respuesta a que, sabiendo que está excluyendo personas de su derecho a la ciudad, ha construido los hospitales en las periferias, la mayoría de los hospitales. Pero eso es un problema, porque también nosotros tenemos en el Distrito Nacional una clase media que si alguien de la casa deja de trabajar, ya deja de ser clase media, o sea, una clase media que está ahí, una vulnerabilidad de que alguien deja de trabajar y ya, baja pobreza. Entonces tenemos un polígono central sin hospitales, donde la clase media, yo como clase media tengo que ir a un hospital a pagar un servicio, una doble tributación, porque no puedo ir al hospital porque el hospital está muy lejos, está a 4 kilómetros, 5 kilómetros, y en medio de mucha vulnerabilidad, mucha desigualdad, muchos problemas de inseguridad ciudadana. Entonces, quise hacer ese análisis de cómo se ha afectado el acceso al derecho a la salud, partiendo de que, bueno, no hay hospitales en el polígono central y tampoco se ha permitido la construcción de hospitales en el polígono central, porque este proceso de segregación también, lo que mencionaba anteriormente mi compañero, crea un proceso psicológico y polarización de la población. El que vive en, no sé si alguien vive ahí, pero el que vive en El Millón, por ejemplo, en el Centro Médico Dominicano, que ponía ese ejemplo en un encuentro que tuvimos el viernes, el que vive en El Millón, imaginemos que el Centro Médico Dominicano fuese un hospital. El que vive en El Millón y le dicen, aquí vamos a poner un hospital. El vecino que vive ahí va a decir, no, la Junta de Vecinos se va a reunir inmediatamente, no queremos hospital porque esto se va a llenar de gente pobre. Se va a revalizar la calle, aquí va a haber un montón de puestos de comida, la Núñez ya no será la famosa Núñez y se va a revalizar, y eso es polarización. Ese proceso de segregación no aparte de que ha alejado, ha dividido la ciudad, la divide también en la polarización. La persona de clase media, la persona de clase alta no quiere compartir con las personas que viven en las periferias, que viven en los barrios. Tienen esa estigmatización y se crea esa polarización. Por ejemplo, ayer hubo elecciones en Brasil y anteriormente yo leía un artículo que una señora en un barrio de Sao Paulo decía, bueno, yo voy a votar por Haddad, que va por el Partido de los Trabajadores, porque él representa lo que es Lula y el Partido de los Trabajadores me ha ayudado muchísimo en todo este proceso. Luego, la misma persona que entrevistó fue a Sao Paulo, en el centro de Sao Paulo, le preguntó a otra persona y dice, no, yo voy a votar por Bolsonaro. Yo voy a votar por Bolsonaro porque hay mucha inseguridad en la calle. Sí, pues yo voy a votar por Bolsonaro porque hay mucha inseguridad en la calle, la gente viene de los barrios a apoderarse de la ciudad. Entonces, ese proceso de segregación marca esa polarización. Mire cómo esta señora quería votar por el Partido de los Trabajadores porque la ha ayudado, mientras la otra decía que no porque se encuentra inmersa en un proceso de inseguridad ciudadana muy fuerte porque vienen de las periferias a hacer el negocio en la ciudad. Entonces, la segregación, la ciudad de Santo Domingo, el Distrito Nacional, es muy fácil observarlo. Ustedes van por el polígono central e inmediatamente va a ver el tipo de casas que hay en el polígono central y luego va a las periferias y puede presenciar fácilmente la diferencia que hay y cómo el gobierno, tanto central como la administración local, que tiene mucha responsabilidad sobre esto, actúa. El hecho de que, por ejemplo, si usted va a un barrio X, se va a encontrar que hay parques que lo hicieron en el 88, pero que nadie más nunca fue por ahí a limpiar ese parque y ya ese parque es un monte, ese parque tiene un barrio. No obstante, usted va al mirador
que tiene muchísimos años y el mirador siempre se mantiene impecable. El mirador está bonito, así va otro parque que está en la ciudad, está muy bonito. Mientras tanto, el parque que está en el barrio tiene 20 años que no ve a alguien que lo limpie. Entonces, va creando esa segregación acallada o segregación por default, donde el gobierno, ok, yo te voy a construir eso, pero yo me olvido de que yo te construí eso, porque económicamente, para el mercado, tú no me representas absolutamente nada, sino esta parte, donde yo tengo el mirador limpio, donde tengo la Winston Churchill limpia, donde tengo la Lincoln limpia, que es donde están todos los inversionistas y el polígono central. También algo muy importante, y es que debería ser, ya está el último punto, y es de la responsabilidad del Estado sobre esas cuestiones de segregación. La Constitución Dominicana establece que cada ciudadano tiene derecho a una vivienda digna, y es lo que mencionaba el expositor anteriormente. Bueno, tendríamos que cambiarlo a vivienda digna conectada, porque ¿qué vivienda digna es? Que yo te construya, que yo te desalojo de donde tú estás y te llevo a 28, 27, 16 kilómetros del polígono central, donde están todos los servicios básicos. ¿Qué tipo de vivienda? Eso no es un tipo de vivienda digna, porque tu función como Estado es asegurarme de que yo tenga todos esos derechos. Entonces quise abordar la responsabilidad que tiene el Estado dominicano en virtud de que, bueno, fomentando la segregación, y eso ha creado un sinnúmero de consecuencias sociales. El Estado, el derecho a la salud en nuestra Constitución, así como en otros ordenamientos, es un derecho económico y social, un derecho de segunda generación, que una doctrina sostiene que, bueno, esos derechos se cumplen si el Estado puede. Pero ya eso ha cambiado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha dicho varias veces, que los derechos se cumplen con un principio de progresividad. Que esos derechos, tú no me puedes decir a mí, no, yo no te puedo construir una escuela, o no te puedo construir una vivienda digna porque no tengo el dinero. No, Estado Dominicano, tú no puedes decirme eso, porque esa es tu responsabilidad. Tú tienes que trabajar tu presupuesto para poder cumplir con el derecho que yo tengo de tener una vivienda digna. Es decir, que el hecho de que yo no tenga el presupuesto para yo como Estado permitirle a las personas que puedan vivir dignamente, me hace a mí sujeto de responsabilidad estatal. O sea que, no sé ahora, pero tal vez en un futuro se podría hablar de acciones legales para la responsabilidad del Estado, en virtud también en la parte de la salud y también por el asunto del medio ambiente, el derecho colectivo, la mala administración del medio ambiente. Gracias. Yo entiendo que estos jóvenes han abierto, los jóvenes han abierto como una caja de Pandora, como un conjunto de elementos e implicaciones en materia de cómo ven la ciudad. Quisiera hacer como varias puntualizaciones. El primero es que esto es un esfuerzo que pudiéramos citarlos a ese debate de Immanuel Wallenstein con abrir las ciencias sociales, pero sí, la queremos abrir en materia de urbanismo, en materia de ciencias sociales, mirando la ciudad, y en esa necesidad de nosotros comenzar a ver desde distintas disciplinas, tener ese diálogo de saberes que nos permita construir otras formas más alternativas de relacionamiento y de planificación de la ciudad como tal. Por otro lado, es un espacio de intercambio, bajo un marco de interés hacia el debate de las ideas, de lo que se plantea, de lo que se sostiene, y de igual modo, esto no es más que un primer intercambio que vamos a estar desarrollando desde Ciudad Alternativa, previo a la publicación de los diferentes ensayos, y de igual modo desde la Fundación Friedrich Schiller, con ese objetivo de que más adelante vamos a hacer esta publicación de los diferentes textos, acompañados con otros textos que van a permitir de igual modo tener esa visión actualizada de las diferentes condiciones y situaciones que nosotros estamos viendo desde la ciudad. Hice varias preguntas anteriormente de cuáles son esas características que pudieran profundizar la desigualdad. Pudiéramos empezar con esto para poder empezar ese intercambio de igual modo con los diferentes participantes del seminario y de igual modo con los compañeros. ¿Cuál es esa visión de inclusión y de sostenibilidad a la cual pudiéramos
de manera utópica aspirar. Más adelante entiendo que es importante ese reconocimiento de las capacidades subjetivas y de las realidades subjetivas de la cotidianidad, de lo que vivimos, y que a partir de ahí eso también nos permite construir conocimientos y saberes. Y de igual modo, ver ese debate importantísimo en materia de espacio público que se está desarrollando y que estamos obviando desde los gobiernos locales, desde los diferentes sectores y actores inmobiliarios y desde las organizaciones sociales, de que hay una defensa del espacio público que debe darse, pero ¿bajo qué lógica? ¿Bajo qué lógica? Creo que con ese conjunto de elementos pudiéramos ir desarrollando ciertas intervenciones de cada uno de ustedes para abrir espacio a el público para el intercambio de preguntas y respuestas. Voy a comenzar de este lado. Bien, con respecto a lo que mencionabas sobre el desarrollo sostenible y las ideas utópicas que nosotros consideramos de importancia, en primer lugar, destacar lo que necesitamos es un desarrollo integral, sostenible. Integral porque nada llega a un final conjunto sin abarcar todos los sectores. Como mencionaba anteriormente el expositor, hay la necesidad de vincular los asentamientos, la vivienda, con la movilidad. Esto también se debe vincular en el factor económico, como esas personas, o todos, estamos afectados por el modelo económico impuesto, igual por lo político, igual por lo ambiental, lo físico. Todos esos ámbitos deben trabajarse juntos para poder realizar proyectos que brinden las necesidades requeridas por esos asentamientos y cumplir así todos los derechos que tenemos los ciudadanos, que deben ser todos iguales, como mencionaba mi compañera, que se representan físicamente en el espacio público y en todos los sectores de la ciudad. Y siguiendo con las características que profundizan esta desigualdad, en el momento en el que el gobierno no garantiza una calidad de vida para estas personas que viven en los asentamientos informales, no les suministran servicios públicos, infraestructura urbana, en ese momento la misma ciudad está expulsando a esas personas de ella. Le está diciendo a unas personas que tienen derecho a la ciudad, le están diciendo, no, tú no perteneces a esta ciudad, tú no puedes entrar a esta ciudad. Entonces eso profundiza ese sentimiento de desigualdad. También las barreras físicas y psicológicas de las que hablábamos, no solo son físicas y tangibles, sino también virtuales. Eso pudimos ver en nuestra experiencia cuando fuimos a varios asentamientos informales de esta ciudad, en las que las mismas personas nos decían, nos miraban diferente, como que no somos partes de la misma ciudad, y nos decían, ¿qué ustedes hacen aquí? Nosotros sí podemos estar aquí porque tenemos 20 años viviendo aquí y la delincuencia no nos va a afectar porque ya nos conocemos todos, pero ustedes, es muy peligroso que ustedes estén aquí. O sea, ellos mismos ponen esa barrera y te dicen, yo me siento bien aquí, yo no quiero salir de aquí, pero tú deberías sentirte mal de estar aquí y deberías sentirte con miedo de estar aquí porque no perteneces aquí. Tienen un sentido de pertenencia a esas zonas del cual nosotros no debemos quitarle. Es como decía anteriormente, que no es erradicar estos arrendamientos, sino trabajar con sus fortalezas y sus potencialidades. Adelante. En cuanto al espacio público, hay diferentes formas de abordarlo. Una forma interesante es vincularlo con el tránsito, porque, por ejemplo, cuando se abre en un bulevar o en una avenida una vía de ciclovía o una vía peatonal de calidad, el usuario, si se siente protegido y siente que se siente conectado de forma favorable, la va a utilizar, y es un medio, por ejemplo, en bicicleta y a pie, que va a reducir el consumo de vehículos en la población. Y, por ejemplo, tenemos en nuestra ciudad de Santo Domingo un muy buen ejemplo de espacio público, que es la ciudad colonial. La ciudad colonial tenemos muchas plazas, tenemos, por ejemplo, el Parque Colón,
Y en estas plazas vemos como el usuario tiene un encuentro y tiene una interacción con su espacio, se siente agradable, se hacen diferentes actividades, y vemos también cómo hay un cuidado que se está dando ya, últimamente también se le está prestando más atención a las aceras. Por ejemplo, el alumbrado público que se está soterrando, se le está dando mayor calidad al espacio público, aunque hay varias observaciones con el tratamiento de la ciudad colonial, porque la ciudad colonial tiene unas barreras, unos límites, y se está trabajando más hacia el sur de la ciudad colonial, que es la parte más turística, y se está olvidando un poco de los barrios que están más al norte, como el barrio de Santa Bárbara y eso, y ahí también vemos un poco más el fenómeno de la desigualdad, porque trabajamos más, porque le damos más importancia a la parte turística, a la parte quizá de una clase social de mayor poder adquisitivo, y nos olvidamos de la parte que es más necesitada y que es de una clase menor. Bueno, porque quizás a lo mejor no nos genere ingresos o está fuera de nuestros intereses, pero es también parte de la ciudad colonial. Si vamos a hacer si vamos a darle un tratamiento a la ciudad, vamos a darlo indiscriminadamente en todas sus partes. Pero volviendo al punto del espacio público, vemos cómo en la ciudad colonial se valora y se tienen las áreas verdes donde el usuario tiene un encuentro con la calle. Y fíjense que las vías no son muy anchas y sin embargo el flujo es viable. Entonces, teniendo un modelo tan rico en nuestro país, ¿por qué no lo imitamos y lo reproducimos en otras zonas? ¿Por qué le damos más importancia al vehículo y no al peatón? Entonces el ciudadano se siente a veces inseguro, porque cuando tú le das más vía y le das menos espacio al espacio público, estás segregando. Cuando tú tienes, por ejemplo, vamos a poner el caso de la 27 de febrero, donde está el bulevar de la 27 de febrero. Tenemos ahí dos vías que son de mucho tránsito, y la gente no utiliza el bulevar porque estas vías como que te separan y el usuario no siente como la comodidad, y vemos como ese espacio público está ya deteriorado, abandonado, hay basura, hay ratones, y tenemos tantas obras interesantes, por ejemplo de Bella Zanetti, murales que se han descuidado. Entonces es un llamado a que las autoridades le den el valor adecuado al espacio público y lo utilicen como una herramienta para resolver otros problemas. Esos problemas de la desigualdad, del transporte y todo eso. Y sobre todo tenemos muchos ejemplos en ciudades europeas, donde el espacio público es muy rico y las personas se movilizan mucho en bicicleta, se movilizan a pie y usan un transporte público, usan sus metros, sus paradas, y el problema del tránsito se resuelve porque está organizado, está debidamente acondicionado, se le da un mantenimiento. O sea, por ejemplo, en nuestro país tenemos el caso de transporte público y los conchos que están en mal estado, y vemos un desorden que es de importancia, se le debe prestar atención, y es un problema que afecta a nuestra ciudad, y todo eso se puede vincular con el espacio público. Bueno, anteriormente José puntualizaba con las implicaciones jurídico-legales de poder garantizar el derecho a la salud en función de la característica de la ciudad que nosotros pudiéramos tener hoy. Cabría incluso la pregunta de si más que garantizar las leyes, más allá implican es una aplicación desde una visión de planificación más integral e intersectorial, sobre todo a partir de que últimamente venimos desarrollando todo un conjunto de reformas de leyes jurídico-legales en los procesos de transporte a través de la ley de movilidad y transporte del Intran, que crea el Intran. De igual modo la discusión de la ley de planificación territorial. De igual modo se presenta la transformación y la modificación de la Ley General de Salud sin pensar propiamente en una estrategia nacional de atención primaria. O sea, ¿qué tanto de jurídico legal implica esta transformación? Más allá de los problemas que vemos que en definitiva tienen un trasfondo social, económico, político, cultural,
¿Qué otras misiones pudiéramos dar? Sí, yo diría que hay un gran involucramiento en la parte jurídico-legal con relación al ordenamiento del territorio, que esa es una de las consecuencias por la cual tenemos tanta segregación urbana, porque construimos sin ningún tipo de ordenamiento, no hay una planificación del territorio. Y algo que ayudaría muchísimo en esa parte del ordenamiento del territorio, desde el punto de vista legal, es la definición clara de las competencias de las instituciones que intervienen en el ordenamiento. Porque tenemos la ley 176 por un lado, la ley del distrito municipal y los municipios, pero también tenemos el gobierno central por otro. No sé, llega un momento, bueno, desde mi punto de vista, estamos ahora mismo en un momento que nosotros no sabemos de quién es competencia. Bueno, sabemos que el ordenamiento territorial, la alcaldía, pero el gobierno central ha estado inmerso en un proceso de transformación, de desalojos, sin tomar en cuenta el ordenamiento que se tiene previamente, el plan de ordenamiento territorial que se tiene previamente. Entonces, ese juego de competencias, de esto lo hace Obras Públicas o lo hace la alcaldía, el gobierno central o la alcaldía, ha creado que esos procesos de desalojo y de falta de organización sean mucho más grandes. Entonces, mediante un ordenamiento legal que especifique y delimite claramente hasta dónde puede llegar el gobierno central con la autorización de la alcaldía, o en qué cosas claramente tienen que solicitar a la alcaldía, pues se podría contrarrestar un poco el aspecto del ordenamiento territorial. Y tenemos un ejemplo muy claro actualmente en Santo Domingo Este, con la construcción de la terminal. Los regidores, no sabemos, hay que ver cómo fue que llegó Obras Públicas aquí a construir esta terminal. Una terminal con los tres ojos al lado, el parque del este al lado, y de repente van a construir una terminal de autobús, que no está mal, eso ayudaría mucho el transporte, pero hay que hacer las investigaciones del lugar, si es favorable construir ahí, y que se cumplan las competencias, que no venga el gobierno central sin la autorización de la alcaldía a construir en un territorio que ya está ordenado y que ya está preestablecido para algo. Bueno, muchísimas gracias. Damas y caballeros, bienvenidos. Bienvenidas las ideas. Quienes tengan comentarios, preguntas, pueden hacer uso. Gloria se me fue. Yo me tengo que ir. Sí. Solamente quería hacer un comentario a la joven. De acuerdo. Bueno, ayúdame también seleccionar. Pero trataré de volver. Sí, mira, la gente sabe lo que vale su propiedad en el polígono, en el centro de ciudad. La gente no desconoce lo que vale su propiedad. Por tanto, el planteamiento que tú hiciste, de repente esa familia se tiene que desplazar a un sector de menor valor, no es tan así. Yo te lo digo porque yo acabo de hacer una negociación con 2 desarrollos de 3 niveles en la Sarasota. Y te lo digo con propiedad. Esas personas saben lo que vale esa propiedad. Si su apartamento vale $75,000 porque esté viejo, porque ya esté feo, ellos pueden ganar más del doble de lo que vale su propiedad. Y no necesariamente se tienen que desplazar del lugar. Se tienen que desplazar a un sector de menor valor o de menor ingreso en términos familiares. Te lo digo esto porque acabo de hacer 2 negociaciones en la Sarasota de 2 edificios de 3 niveles y realmente ellos en algunos casos aportan la tierra, si es una sola familia, aportan la tierra y ganan el doble de lo que vale su unidad habitacional. Solamente te quería hacer esa aclaración. Entiendo que tenemos un derecho como ciudadanos a la ciudad y eso yo lo comparto y lo comparto con los movimientos
del sector social. Estamos trabajando juntos. Y como presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda, yo entiendo que debe sensibilizarse a los promotores inmobiliarios. Y eso que tú planteabas, es correcto. Tenemos que sensibilizar a los promotores inmobiliarios a los fines de que, como en Europa, se haga el mix en un desarrollo, tú puedas incluir personas de menores ingresos o del sector social. Es decir, que no todo la perspectiva del desarrollador, del emprendedor, porque yo me siento ser una emprendedora. Cuando yo salí de la administración pública tuve que empeñar mi anillo de boda. Es decir, que necesariamente no todo el mundo piensa del mismo modo. Podemos ser promotores, emprendedores, desarrolladores, empresarios, y no todo el mundo piensa del mismo modo. Yo creo que hay un sesgo en sus planteamientos que no estoy del todo de acuerdo. Sugerir que en el análisis estén haciendo del uso de los espacios urbanos, que metan los grandes centros comerciales, los malls, los centros de socialización, y de una manera de redefinir quiénes usan los espacios y bajo qué condiciones. Por ejemplo, los malls encuentran gente de todos, de muchos niveles sociales, casi de todos. Algunos no van a alguna parte, algo es más público, pero son una redefinición de áreas recreativas y de parques. Es parte de los mecanismos del sistema neoliberal. Han habido algunos aspectos que es importante señalar, por ejemplo, de joven, que es que comenté ahorita, que resulta, han habido transformaciones. Con esto no quiero decir que yo voy a defender al gobierno, no, yo no voy a defender al gobierno, pero lo que pasa es lo siguiente: las transformaciones no están llegando a los sesgos sociales que deberán llegar, por un asunto de capitalismo, por un asunto de mercantilismo. Que resulta, por ejemplo, en este país tenemos una situación, ahí está, por ejemplo, Ciudad Real, que fue un proyecto habitacional concebido para 5.000 apartamentos, pero que resulta es un sector de clase media alta. En este momento Ciudad Real cuenta con 3.500 apartamentos aproximadamente. Pero todo el que vive ahí tiene mínimo 2 vehículos. Entonces pónganle la pija a eso, cómo está Ciudad Real, con la embajada americana que no tiene parqueo privado. Entonces figúrese usted, un sector de 3.500 apartamentos con un mínimo de 2 vehículos por persona. O sea, eso es un caos. También, por ejemplo, el joven hace un comentario ahorita, que resulta de las transformaciones. Hay sectores en este país que están propugnando para que se cree una ley sobre protección de la propiedad pública, porque tenemos una ley de propiedad privada. Entonces, ¿qué resulta? Si usted va en un vehículo y se mete en una casa, por decirlo en un mundo americano, y tumba una pared, bueno, la pared costó 100.000 pesos, bueno, te demandan y le dan $500,000, por ejemplo. Pero ¿qué resulta? Usted te va más de con abajo y se mete por el boulevard y tumba un poste de luz que le costó el Estado millones de pesos construirlo, nadie paga eso. O sea, son problemas sociales que hay que corregir. Y por ejemplo, en mi caso, yo que soy de regulación ambiental, no soy ambientalista, valga la redundancia, soy abogado, catedrático y he hecho algunos estudios de investigación en materia ambiental y de investigación jurídica. ¿Qué resulta? Yo propongo y he propugnado con algunos sectores de que el país, el Estado Dominicano se haga énfasis y sea pionero de que existe un convenio con Haití para regulación ambiental en materia de daño transfronterizo, que eso es algo que afecta también a la República Dominicana. Son situaciones poquito a poquito que se deben corregir, porque en este país se han hecho estudios y se ha demostrado, en Latinoamérica se han hecho estudios y se ha demostrado que los países que tienen más leyes en el mundo y más derechos son los países más corruptos. Por ejemplo, este país tiene una sobreabundancia de leyes y legislaciones que no sirven para nada, y eso evidentemente lo ha transformado en un país de lo más corrupto que tiene Latinoamérica. Es un mal necesario, porque la corrupción ha conectado el mundo, queramos o no.
Pero ¿qué resulta? Por ejemplo, a mí me han invitado a paneles en materia ambiental. Con permiso. Quiero hacer un llamado de atención. Seamos lo más concisos posible, por favor. Recuerden que estas son intervenciones y preguntas que se circunscriben específicamente a lo planteado por los compañeros y compañeras aquí presentes, para que podamos guiar el debate en función de la discusión que hemos abierto. Por favor. Sí, para ser breve, por ejemplo, la República Dominicana no tiene problema de derechos, que tiene problema de garantías. En este país hay derechos de manera abundante, lo que faltan son garantías. Pero que resulta, la sociedad dominicana tiene un enemigo muy poderoso que es el propio Estado. Ahí está, por ejemplo, el caso de los Tres Ojos. O sea, aquí hay una situación que hay una falta de comunicación institucional, porque una institución no está de acuerdo con otra. Viene un gobierno, levanta una infraestructura, pasa el gobierno de turno, tumba esa porque no está de acuerdo, y eso es un caos. O sea, aquí tenemos que abogar por un principio de continuidad de gobierno, que es lo primero que tenemos que hacer, que se hagan estudios de mercado en todas las áreas, y ya para concluir, que se hagan estudios de mercado que permitan la factibilidad de saber qué es lo que realmente necesita el país, y no que se hace por política ni por banderismo. Muchas gracias. Bueno, partiendo de las intervenciones de los compañeros y compañeras, hay una pregunta de reflexión. ¿Se ha sentado el Estado con la ciudadanía a preguntarle cómo quiere su ciudad? O ese ciudadano, nosotros nos hemos preguntado, pertenecemos, estamos en la ciudad, eso es chulo, pero ¿participamos nosotros también en la ciudad? Ese sería uno de los elementos. Y también algo importante en la parte del neoliberalismo está en la dolarización de los espacios. Porque está claro que aquí en la zona céntrica, ¿verdad? Nos preguntamos, ¿cuánto tú pagas de alquiler? $1,000, $1,500. No están dolarizando los espacios, eso es una manera de excluirnos socialmente. Y también está el tema de cómo las instituciones del Estado, tanto centralizadas como descentralizadas, ven la ciudad y cómo ellos participan más allá de la colectividad, se van al protagonismo institucional que a su vez se refleja en un protagonismo individual que se refleja al final en una campaña política para esa figura verse en sí como el gran salvador de los espacios. Por ejemplo, vemos estructuras que tienen un color. Ah, sí, esa la hizo tal institución y por eso la hizo fulano. Entonces tú te individualizas en el proceso y te atribuyes una acción como que la hiciste tú y no la hizo el Estado para beneficio de la población. Teniendo en cuenta el primer punto, las áreas informales, las barreras, los límites, esos son los nuevos ayuntamientos y son viables, solo que el gobierno no le da los recursos necesarios del 10%. La ciudad deportada, la ciudad de alturas, etcétera, etcétera, no es un delito, pero no se está haciendo estudio porque en base a lo que dice el primer exponente, la ciudad capital, todos los fondos del Estado, entre un 48 y 60%, del 15% que se invierte en obras, están en Santo Domingo y el Distrito Nacional, 1.200 millones para el Parque del Este, en el río que tienen allá. Hay 6.000 pesos quizá para un plan nuevo de renove, porque para el transporte, pero no resuelve la calidad de la ciudad. Y las mediciones que tiene este gobierno en ese sistema de desarrollo neoliberal que hay, es medir el crecimiento económico y no la calidad de vida. Por lo tanto, hay que centrar la visión de la ciudad desde el punto y del territorio donde nosotros nacemos y vivimos, y no de un desarrollo macroeconómico que a veces es muy electoral y también muy corrupto como para recibir beneficios, y además porque los fácticos poderes que desarrollan el turismo en este país están forzando a crear una ciudad viable. El caso de el río Jaina y la parte del desalojo en las riberas de los Andes.
Buenas tardes. Según lo que vi que hoy que estaban planteando, vi que todo se trataba de exclusiones y mayormente el incumplimiento de las leyes que ya están. Y ahora, según sus exposiciones, veo que están recreando la ciudad, pero también me estoy preguntando, gran parte de la población que está, que son la gente que vive en la calle, que no tienen esa vivienda, ¿qué pasaría con ellos? O sea, en el planteamiento, o sea, en el ensayo de ustedes, ¿qué pasa con esa parte de la población? Porque si solamente estamos contemplando los que tienen vivienda o los que ya tienen o sea, ¿cómo se le tomaría en cuenta a esas personas? O sea, porque las desigualdades siempre están y siempre habrá, por ejemplo, ese desnivel. Esas personas, no vamos a ir a formular la pregunta, pero si vamos a restringir la ciudad y vamos a evitar que haya menos desigualdades, solamente veo que están tomando las personas que tienen vivienda y tienen casa, y las que no tienen nada y representan una gran mayoría de la parte de la población. ¿Qué pasaría con ese tipo de personas? Yo quiero hacer un llamado a todos. Es bueno que todo el mundo quiera opinar sobre lo que los muchachos están comentando, pero siento que están queriendo que los ensayos sean la historia de la República Dominicana desde que llegó Cristóbal Colón hasta nuestros tiempos en el marco político, económico, social, antropológico, sociológico. Entonces, me gustaría mucho que las próximas intervenciones piensen en de qué ellos hablaron y sobre esas afirmaciones que ellos hicieron, pues ustedes hicieran su intervención. Pero no podemos pedirle a los jóvenes que nos expliquen, jóvenes que están terminando ahora su carrera de grado, que nos expliquen cosas que gente con doctorado, maestría, 7 libros, no nos ha podido explicar. ¿Está bien? Muchas gracias. Gracias, Gina. Bien. Por favor, de Angelina. Sí, son dos preguntas puntuales para Daviani, sobre todo, y Pedro, ¿verdad? Álvaro Moreno, perdón, gracias por la ocasión. Ustedes ahorita hablaban de las utopías. Entonces, para mí sería interesante preguntarles, partiendo de que las utopías son inciertas, ¿cómo piensan ustedes la ciudad y su gente desde esas utopías? Y para Paola, dos preguntitas simples, rápidas. ¿Cómo pensar la ciudad sin tener que depender del modelo neoliberal? Es una primera pregunta. Y la segunda pregunta, y más que una pregunta, quizás un poco un comentario, ¿no? Ahorita hablabas un poco sobre el crecimiento horizontal de la ciudad y la visión de ustedes, la visión tuya, por ejemplo, desde el ensayo que acabas de escribir, y apelabas a ese crecimiento horizontal de la ciudad. Ahora, yo pregunto, o sea, si nosotros seguimos pensando en el crecimiento horizontal de la ciudad, eso nos ha hecho pagar un precio muy alto, y es que al expandirnos tanto, hemos incluso ocupado tierras de vocación agrícola para construir torres. Entonces, cada día dependemos menos de los cultivos y más de la varilla y el cemento. Entonces, que podamos repensar ese planteamiento tuyo del crecimiento horizontal y podamos apelar más al crecimiento vertical, que nos permitiría ganar en dos direcciones: más espacios para las zonas de cultivo y más espacio para las viviendas, una encima de la otra. Gracias. Bueno, mi nombre es Freddy Betance, soy presidente enlace del Hospital Duerval. La pregunta mía es esta primero. Como dice el señor allí que los hospitales la más lo hacen fuera del perímetro de la sociedad clase alta. Recuerden que hicieron un hospital en la ciudad sanitaria, en la Plaza de la Salud, que era para los pobres y se la cogieron para los ricos, en Seúl. Entonces, la pregunta mía es, como usted dice que la ley, la Constitución exige que la salud es para todo el mundo, esencialmente para los más necesitados.
en la ciudad sanitaria están construyendo una ciudad con un valor más de 15.000 millones de pesos. Yo tengo los valores, porque yo soy parte del enlace de la ciudad. Entonces yo le digo, ¿por qué lo quieren hacer autogestión? Si es algo hecho con el bolsillo del pueblo. Gracias. Esa última pregunta es una discusión para conocerse en el Consejo Y además Económico y Social. Así es. Mi pregunta es para todos los participantes. Yo me imagino que en este proceso de elaborar disertación, ustedes pudieron experimentar ciertas cosas que les ha llevado a poner en cuestión el tiempo que ustedes tuvieron en la academia como estudiantes. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles cosas ustedes entienden que desde la academia se podría aprovechar o se tendría que potenciar o se tendría que cambiar para un poco conectar la academia con estas problemáticas que ustedes analizaron en sus ensayos? Listo. Bueno, adelante compañera, como última intervención. Bueno, mi pregunta va... Elvia Costa, felicidades a los cuatro. Mi pregunta va muy de la mano con lo que señala el compañero. ¿Hasta qué punto no hubo un choque con la realidad y lo que nos presenta el pensum del sistema educativo nacional dominicano, que es totalmente neoliberal? Entonces, ¿hasta qué punto hubo esa reflexión interna de ustedes en esto es lo que a mí me enseñan en la academia, en las escuelas, en los diferentes grados, y esta es mi realidad? ¿Cómo yo manejo ese discurso como persona, como ente social y quizás como una persona que está organizada? Ahora sí, vamos a realizar una última intervención. Sí, ya el tiempo, Oiga, señores. en este país hay un dicho que dice que el que no grita, ustedes saben el resto. Y yo fui de los primeros que levanté la mano y ya tenía 2 piedras en mis manos. Yo soy de lo del padre Rogerio, loco por lanzarme. El caso es, el joven acá hablaba de más o menos de la responsabilidad que debe de haber entre el Estado, el gobierno central y la alcaldía. Y yo quiero que por favor me responda, ¿qué usted pensaría cuando un sector va a ser desalojado? Ya el abogado del Estado ha dado la orden para desalojarlo, pero el abogado del Estado no ha hecho una investigación acerca de ese barrio. Y entonces le da una orden al alcalde y le dice, no puede hacer nada en ese lugar. Yo quiero que usted me responda, ¿qué usted piensa sobre eso? Muchísimas gracias a todos y todas por los comentarios, preguntas que han sostenido. Entiendo que en este momento y en este espacio sería bueno responder las que atañen al objetivo de esta mesa de discusión, que son vinculadas a los diferentes ensayos que se han desarrollado. Desde otro espacio más adelante, desde la Fundación Friedrich Ebert y desde la Fundación y de la Asociación Ciudad Alternativa, daremos respuestas a otras preguntas que son muy pertinentes y muy atinadas, pero que entiendo parten y pertenecen a otros espacios, a discusión que han surgido aquí. Por lo cual, comenzaríamos con José. Lo de la academia y la visión editorial que... Sí, la pregunta de la academia me pareció muy importante ese punto, en el aspecto de que yo entiendo de manera personal que sí, que tenemos que repensar las actividades que se hacen en la academia. O sea, por ejemplo, los concursos, y desde algo muy básico, este tipo de concurso de ensayo, en la secundaria, a nosotros no nos enseñan lo que es. Bueno, sí nos dicen que es un ensayo, que es un artículo, pero no se nos enseña a redactar un ensayo o un artículo. Y pasa lo mismo cuando usted va a la academia. Eso es lo primero. Que no nos enseñan a participar en procesos como este. Y desde ese aspecto social, claro, o sea, la academia
actualmente en la República Dominicana, primero, muy pocas investigan. Y las que lo hacen, investigan ya desde el aspecto mayormente tecnológico, en búsqueda de patentes y muchísimas otras cosas más. Cuando vivimos en un país con muchísimos problemas sociales que amerita de la creación de investigadores sociales, de científicos sociales. Entonces, la academia, que muchas facultades, ciencias sociales y política y jurídica no hacen uso de esas facultades. Por ejemplo, en mi caso, la materia más cercana a algo parecido a esto que yo tuve fue una materia que se llamó Análisis de la Sociedad Dominicana Actual. Y ahí lo que se habló fue de Danilo, de Lionel, de Joaquín Balaguer. Exactamente, vamos a discutir lo que dicen en la noticia. Entonces, la academia necesita involucrarse más en el proceso de estudio social, porque tenemos muchos problemas. Y los problemas se resuelven únicamente investigando. Y complementando lo que decía mi compañero, creo que la academia tiene los recursos necesarios para... Por favor, silencio, por favor, silencio. Creo que la academia tiene los recursos necesarios para abordar en materia teórica todos los problemas que se presentan en la ciudad. Y sería interesante realizar muchos talleres interdisciplinarios, que como este, que nos dimos cuenta, en el caso, por ejemplo, el compañero de Derecho, habían otros anteriores que eran economistas, y esa interacción yo creo que es positiva y nos abre la mente aún más a pensar en otras áreas de la ciudad y de distintas formas, que creo que eso es uno de los objetivos principales en este taller. Bueno, siguiendo con lo que preguntaba el señor por aquí sobre la participación ciudadana, es vital para el desarrollo de las comunidades que se escuche a la gente, saber cuáles son las necesidades que ellos sienten que tienen en su entorno. Nosotros hablábamos de los actores para hacer desarrollo sostenible. ¿Quiénes son los que tienen que actuar? Hablábamos del Estado, pero hablábamos también de las personas que viven en estos asentamientos. Ellos tienen el derecho de decir qué le hace falta a su comunidad, comunicárselo al gobierno. También hablábamos de las ONG, que son muy, muy importantes porque son el medio con el que el gobierno se conecta con la persona. Voy a tocar varios puntos rápidamente. La primera persona que intervino se fue, pero en respuesta a lo que ella estaba explicando, me hubiese gustado poder compartir una imagen que yo tomé hace poco con ustedes para poder ilustrar mejor lo que yo estaba, o lo que explico en mi ensayo. Es una imagen de más o menos la zona de Bellavista, y también puedo ser testimonio de que por la zona donde yo vivo, cerca de Evaristo Morales, se da ese fenómeno. Por ejemplo, tenemos edificios de 3 niveles, por ejemplo, que hay 6 apartamentos. Vamos a decir que un apartamento de eso está valorado en 6 millones de pesos, por ejemplo. La persona que vende su apartamento no puede costear los nuevos modelos que se han desarrollado, porque se hacen unas torres de 12 pisos, 15 pisos, donde cada apartamento duplica el precio de la propiedad de la persona que acaba de vender. Entonces, lo que yo explicaba es que se vende el solar, o sea, vamos a decir que en el edificio viven 6 personas, se vende ese solar, se divide la propiedad, el beneficio, y el dueño, ese uso del suelo, para poder sacarle ganancia, dice, bueno, déjame yo hacer un modelo que me genere triple o 4 veces más de lo que yo estoy invirtiendo. Entonces ahí se ve cómo se van desplazando esas clases sociales. También en respuesta a lo que habían dicho por allá atrás, me hablaba de cómo la ciudad horizontal. Lo que sucede es que no es que vamos a ir al campo y a la zona agrícola y a desplazarla o a quitarla, sino que todo eso se hace de forma regulada, porque por eso tenemos un ayuntamiento donde se hacen las regulaciones y se
se verifique el uso de suelo, cómo se le va a dar un tratamiento. Y, por ejemplo, cuando hablaba incluso yo lo explico en el ensayo, o sea, yo estoy promoviendo a que se valore el medio ambiente, a que se le valore el espacio verde. No es que vamos a llenar de concreto toda la ciudad, porque eso sería una visión, digamos, muy indiscriminada, sino que todo eso se va haciendo de forma regulada, porque si no hacemos una ciudad más horizontal o descentralizada, donde se dinamicen varios puntos, vamos a seguir agudizando el problema de la centralidad que estamos teniendo en la zona urbana. Y preguntó cómo se puede pensar la ciudad fuera de lo neoliberal. Bueno, si el neoliberalismo es una política de libre comercio, ¿por qué el Estado no también regula un poco este libre comercio y pone la mano? Y no solamente, o sea, la propuesta de la descentralización de la ciudad ya es una propuesta que va en contraparte a lo que se está viendo con la ciudad neoliberal. Bueno, pues muchísimas gracias. Agradecerles a los compañeros y compañeras de estar y a someterse al escrutinio de cada uno de ustedes. Sepan que, bueno, desde la Fundación Friedrich Ebert y también desde Ciudad Alternativa, entiendo que este es el público en recibir vía correo electrónico los ensayos en definitiva. Estar atentos de igual modo que a fin de año vamos a estar haciendo la publicación de este primer Escribiendo la Ciudad, que va a contener tanto los ensayos de los compañeros y compañeras que se encuentran junto a mí, pero también de otros y otras pensadores y escritores de la ciudad que entiendo que la pertinencia y la discusión mucha falta hace. En ese sentido, agradecerles y buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a los compañeros. Yo creo que es una posición valiente por varias razones. La primera es porque, bueno, Silvio Rodríguez dice ahí, si le hacen un tilín por lo menos a una gente, ya estamos haciendo algo. Yo creo que aquí tenemos 4 tilín, 4 sonidos claves en 4 personas y otros tantos que también participaron, que se interesaron. Y no es verdad que esto solamente se aprende en la escuela. Hay muchas cosas que desconstruir después que una sale de la escuela. Y qué bueno que ustedes comenzaron a desconstruir ahora. Yo creo que los ejercicios como estos justamente nos dan esta oportunidad de tú revisar y de ver distinto una zona, un lugar, una vía que por años pasamos por ahí y de repente no nos damos cuenta cómo está estructurada, cómo está pensada, si hay una rampa para personas con discapacidad, si no, si es coherente. Y eso yo creo que es parte de lo bueno de este proceso. Y después hay unos otros tantos actores de las preguntas que surgieron aquí que con ellos tendremos entonces que sentarnos después para proponerlo. Pero muchísimas felicidades, muchísimas felicidades. Ahora nosotros tenemos una tercera parte, por decirlo, igual de interesante o no. Vamos a comer. Entonces, ¿dónde vamos? Miren, tenemos que garantizar algunas cositas para eso. Porque nosotros vamos a tener 1 hora, tal vez un chin más, y no como cabada, pero vamos a tener 1 hora, y no 1 hora para el almuerzo. Tenemos que hacerlo más o menos rápido porque tenemos que salir de este edificio. Entonces, por ahí el compañero Freddy nos va a acompañar un poco para guiarnos allá abajo, pero tenemos que bajar y bordear el hotel porque es en la puerta principal. Vamos. Freddy, por favor. Que te vean el rostro. Es en el restaurante de allá, de la puerta principal del hotel. Entonces, seamos puntuales, por favor, para poder retomar y tener el panel de la tarde, que ya yo creo que ajustamos muy bien el tiempo. Es que la cámara... Ah, genial. Pues entonces vamos a poner a colgar esto. Ay,
Jenny, Gloria. Pero nada, esa es la vida.